bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra. Se trata de edificar nuestras vidas. It's about edifying our lives. Y entre más nos convertimos en practicantes de la palabra, And the more that we become participants of the world, hacedores, practicers. dice la palabra, doers, says the word. Es más rápido. It's more quick, more. Vamos a disfrutar más. We're going to enjoy it Si more. ahorita disfrutas, If right now you're enjoying it, vas a disfrutar más. you're going to enjoy it more. Amén. Amen. You have my PowerPoint ready? Turn it on, please. 1. ¿Qué dice ahí? What does it say there? Cuatro temperamentos de acuerdo al mundo. The 4 temperaments according to ¿Sabes the a cuáles world. son? You know which ones those are? Dale al siguiente. Go to the next one. A ver si los alcanzamos a ver. Let's see if we can see them. So, hay 4, los hemos escuchado en algún punto de nuestras vidas. There's 4 of them. We've heard them in some point in our lives. Tal vez no todos, Maybe not all of them, pero se supone que con el que más te identifiques. but supposedly it's the one that you identify the more with. Sanguíneo, colérico, Sanguine, choleric, melancólico, melancholic. no son cólicos. It's not colics. Bueno, son casi cólicos, ¿no? Well, they're almost colics. Son melancólicos It's melancholic y flemático, and phlegmatics. ¿ok? Yo sé que el pastor tiene una cara de ¿qué estás haciendo? I know Pastor has the face of like, what are you doing? Ahorita van a saber por qué. Right now you're going to find out why. Son los 4 temperamentos de acuerdo al mundo. These are the 4 temperaments according to the world. Voy a leer solamente una porción, ¿ok? I'm going to read only just a portion. En sanguíneo dice, se supone que hay fortalezas y hay debilidades. In Sanguine, there's strongholds and weaknesses. Dice, fortalezas, expresivo, Strongholds, expressive, atento, attentive, cálido y amistoso, friendly. hablador, o sea que hablas mucho, You talk a lot. entusiasta You're enthusiastic. y compasivo, You're compassionate. ¿ok? Ahora, vamos a ver las debilidades. We're going to see the weaknesses. Dice, indisciplinado, Undisciplined, inestable, unstable, improductivo, unproductive, egocéntrico egocentric, y exagerado, you exaggerate. ¿ok? Ahora, cada uno tiene sus características, por así decirlo, Each one has its own characteristics, to say it that way. ¿ok? ¿Vamos bien? Yes. We're good? We're good? Amen. Okay, next one. La siguiente. Honor. Honor. Ese es el significado del honor. That's the significance of honor. Altos estándares morales High moral standards de comportamiento. of behavior. En otras palabras, es integridad. In other words, it's integrity. Okay, go back. Devuélvete. ¿Dónde queda el ser indisciplinado, Where does being undisciplined la stay? inestabilidad, The el unstableness, ser improductivo, to be el unproductive, ser egocéntrico, to be el egocentric, ser exagerado? to be an exaggerator. El fruto del Espíritu es, The fruit of the Spirit is, I think there's one that talks about the fruit of the Spirit. hay uno que habla sobre el fruto del Espíritu. Amor, yeah, right there. Okay, más el fruto del Espíritu es amor, The fruit of the Spirit is gozo, love, paz, joy, paciencia, peace, benignidad, bondad, fidelidad, kindness, faithfulness, mansedumbre, meekness, dominio propio o templanza. self-control.
Ahora, ¿dónde quedan? Go back to the 4 types. Devuélvete a los 4 ¿Dónde temperamentos. queda lo frío y lo no emocional? Where does the coldness and having no emotions stay at? La autosuficiencia, To be autosufficient, el ser dominante, to be dominant, el ser rencoroso, to be holding grudges, sarcástico, to be sarcastic, cruel, cruel, egoísta, selfish, Selfish. mezquino, being mean, indeciso, undecisive, cobarde, be a coward, ansioso, anxious, crítico, critical, negativo. negative. Si tenemos el fruto del Espíritu, ¿dónde queda eso? If we have the fruit of the Spirit, where does that Pero el remain? mundo te inyecta un tipo de carácter. But the world injects you a type of character. Inconscientemente, no, pues yo soy colérico o yo soy sanguíneo. Unconsciously, I say I'm choleric or sanguine. No, el mundo de pecado quiere que tengas debilidades. No, the sinful world wants you to have weaknesses. En Cristo, dime cuántas debilidades hay. How many weaknesses are there in Christ? En Cristo tenemos puras virtudes. In Christ, we only have virtues, No porque yo puedo, not because I can do porque it, estoy en Cristo. but because I'm in Christ. ¿Ok? Entonces, cuando estamos en Cristo, So then when we are in Christ, tengo un carácter I have a character, y es el carácter del Espíritu. and it's the Spirit's character. Y en ese carácter del Espíritu And in that character of the Spirit está el honor. is honor. Y el honor me hace actuar And honor makes me act en base al fruto del Espíritu, based on the fruit of the Spirit, que son las características y el carácter que Cristo tiene. which are the characteristics and the character that Christ has. Amen. Go back to the meaning of honor, please. Devuélvete a la significancia de honor. Altos estándares morales de comportamiento, High moral standards of behavior, integridad. integrity, Altos estándares morales de comportamiento. high moral standards of behavior. ¿Qué es un comportamiento? What is a behavior? Es tu actuar. It's how you act, ¿Qué tú haces? ¿Cómo te comportas? ¿Qué haces? ¿Qué no haces? what you do, how you behave, what you do, what you don't do, ¿Cómo lo haces? how you do it, ¿Cómo hacemos las cosas? how we do things. Porque podemos decir, Because we can soy say, hijo de Dios, I'm a child of God. soy miembro activo del cuerpo de Cristo. I'm an active member of the body of Christ. Sí, pero ¿cuál es tu comportamiento? Yes, but what is your behavior? Tu comportamiento está de acuerdo a la medida del estándar de Cristo. Is your behavior at the level of the measure of Christ? O nos identificamos con lo que el mundo dicta que tenemos que tener Or o do we comportarnos. identify with how the world says that we have to behave? Porque si venimos a la... Básicamente es una decisión. Basically, it's a decision. Tú decides, es como el pastor ahorita nos hablaba del dispensador. You decide, it's like Pastor was talking to us about the Porque dispenser. todos nos enfrentamos a diferentes situaciones. Because all of us are faced with different situations. Depende de ti Depends on you. si usas, por así decirlo, el dispensador. If you use, sort of say, that dispenser. Porque diariamente nos enfrentamos a circunstancias. Because daily we're confronted with circumstances. Diariamente nos subimos a un carro casi. And then every day we get on a car, basically. Y hay personas que se te van a meter. And there are people that are going to get in the way, get in your way. A lo que me refiero es que no vivimos solos. What I'm referring to is we don't live alone. Y hay personas que te van a hacer enojar. There are people that are going to make you angry. Pero ¿qué es lo que vas a hacer? But what are you going to do? ¿Vas a ir por el dispensador
You going to go for the dispenser? ¿O te vas a quedar con lo que el mundo de pecado te asigna o te impone, te controla? Or you're going to stay with what the sinful world imposes, controls you? Porque es una decisión. Because it's a decision. Tú decides. You decide. Tú decides. Yo decido. You decide. I decide. Amén. Amen. Go to the next one, papá. Una persona que anda en el espíritu es honorable. A person who walks in the Spirit is honorable. Se comporta con honorabilidad. He behaves with honorability or honors. No es algo si quiero o no quiero. Si pertenezco al cuerpo de Cristo, It's not something if I want to or not. If I belong to the body of Christ, mi actitud my attitude es ser honorable. is to be honorable. Mi comportamiento tiene que ser en honor. My behavior has to be with honor. El andar en el espíritu es honor. To walk in the Spirit is honor. El practicar el fruto del espíritu es honor. To practice the fruit of the Spirit is honor. Es como los diferentes nombres que usamos para referirnos a Dios. It's like the different names that we refer to direct ourselves towards God. Hay un nuevo audio que sacamos en Radio Vital. There's a new audio that we brought out into Radio Vital. Y Dios es amor. God is love. Ayúdame. ¿Qué es más Dios o cómo se le refiere más a Dios? Dios es el principio, el final, How do we refer to God? He's the beginning and the end, el alfa, el omega. the Alpha and the Omega. Shalom. Shalom. Dios es la palabra, God is the Word, el verbo, the verb, omnipotente. omnipotent. Yo soy el que soy, I am that I am, el sanador, the healer, el proveedor. the provider. Estamos viendo los diferentes nombres que Dios tiene. We're seeing the different names that God has. Así es la persona que anda en el espíritu That is how the person that is walking in the Spirit es honorable, is honorable. anda en amor, He walks in love. anda en paz, He walks in peace. anda en victoria. He walks in victory. Así como Dios tiene el multinombres o cualidades, Just how God has many names or qualities, así tú y yo también. you and I do as well. Entonces, tenemos que vivir la espiritualidad We have to live spirituality y quién somos en Cristo and who we are in Christ en todo tiempo, at all times, no nomás cuando es conveniente. not just when it's convenient. Cuando es inconveniente When it's inconvenient, es cuando más necesitamos sacar de ese dispensador it's when we need to take out that dispenser even more y ejecutar, and execute ser hacedores of being doers de lo que la palabra de Dios nos instruye y nos capacita. of what the Word of God instructs us and trains us to do. Amén. Amen. ¿Es fácil? It's easy. Es fácil. It's easy. Es difícil cuando lo quieres hacer en la carne, It's hard when you want to do it in the flesh, pero es fácil. but it's easy. Do we have another one? We do, huh? El andar o caminar en el fruto del Espíritu es andar o caminar en honor. Walking in the fruit of the Spirit is to walk in honor. El andar en honor es andar en el Espíritu. To walk in honor is to walk in the Spirit. La característica de Jesús Jesus' characteristic fue el honor. was honor. Él siempre se comportó honorablemente. He always behaved honorably. No hubo un momento There was never a moment en su vida in his life en donde él no fuera honorable in where he was not honorable para con Dios towards God y para con él and towards y him para con todos los que andaban con and él. towards all those that were with him.
siempre él fue honorable. He was always honorable. Entonces, si él fue honorable en todo momento, So then if he was honorable in every moment, yo tengo que ser honorable en todo momento. I have to be honorable in every moment. Amén. Amen. Vamos a 2 de Pedro 1:8. Let's go to 2 Peter 1:8. Go to the last one, please. Ve al último. De acuerdo al Espíritu, According to the Spirit, solo hay un tipo de temperamento de carácter, there is only one type of temperament character, que es el carácter del Espíritu which is the character of the Spirit o el carácter del honor. or the character of honor. Amén. Amen. 2 de Pedro 2 Peter 1:8. 1:8. Pues estas virtudes, For if these things al estar en vosotros y al abundar, are yours and abound, no os dejarán ociosos you will not be neither barren ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Amén. Amen. Ahora, vamos a ver el versículo 3. Let's look at verse 3. Dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, As his divine power has given to us all things that pertain to life and godliness, mediante el verdadero conocimiento through the knowledge de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. of him who called us by glory and virtue. Versículo 4 dice, por medio de los cuales nos ha concedido Verse 4, by which have given to us sus preciosas y maravillosas promesas, exceedingly great and precious promises, a fin de que por ellas that through these lleguéis a ser partícipes. you may be partakers. Que lleguéis a ser, ¿qué? Partícipes. Through this you may be partakers. ¿Qué es lo que te va a llevar a ser partícipe? What is going to bring you to be a partaker? Las virtudes. The virtues. Está hablando de las virtudes. Talking about virtues. Las virtudes The virtues te van a llevar are going to take you a que seas participante de la naturaleza divina de Dios. for you to be a partaker of the divine nature of God. Dice, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. It says, having escaped the corruption that is in the world through lust. Vas a escapar la corrupción del mundo, You're going to escape the corruption of the world. pero tenemos que ejercer las virtudes But we have to exercise the virtues para poder disfrutar de las maravillosas y preciosas promesas. in order to be able to participate of the precious and wonderful promises. Entonces, tenemos que tener un carácter We have to have a character que es del Espíritu, that is of the Spirit, un carácter que es honorable. a character that is honorable. Amen. Dice el 5, por esta razón también, Verse 5, but also for this very reason, obrando con toda diligencia, giving all diligence. aquí están las virtudes. Here are the virtues. Una persona honorable, An honorable una person, persona de honor, a person of honor, es diligente. is diligent. Amen. Dice, añadida vuestra fe, It says, add to your faith virtud, virtue, y a la virtud conocimiento. to virtue knowledge. Todas estas son diferentes virtudes. All of these are different virtues. ¿Ok? Dice el conocimiento, To knowledge, dominio propio. self-control. ¿Qué es dominio propio? What is self-control? Refrenarte, To refrain yourself, tener control de tus acciones. to have control of your actions. Go back to the four different ones.
Refrenarte al ser egoísta. to refrain from being selfish, Refrenarte al ser negativo. to refrain from being negative, A ser crítico. to be critical, A ser egocéntrico. to be egocentric, A ser indisciplinado. to be undisciplined, A ser dominante. to be dominant, El dispensador. the dispenser. O sea, es refrenarte. It's to refrain Es yourself, ser hacedor del honor. to be a doer of honor, Ser hacedor de la naturaleza de Cristo, to be a doer of the nature of Christ, que es andar en el Espíritu, which is to walk in the Spirit, que es el fruto del Espíritu, Which is- practicar el fruto del Espíritu. the fruit of the Spirit, to practice the fruit of the Spirit. ¿Es difícil? Is it difficult? Dice, al dominio propio, perseverancia. To self-control, perseverance. Perseverancia, Perseverance. perseverancia, andar en el Espíritu. Perseverance to walk in the Spirit. Perseverancia, andar en paz. Perseverance to walk in peace. Perseverancia en andar en gozo. Perseverance to walk in joy. Pero es que me miró mal. But it's because he looked at me bad. Perseverancia en caminar en amor. Perseverance to walk in love. Perseverancia en caminar en paciencia. Perseverance to walk in patience. Pero es que me golpeó. It's because he hit me. He beat me up. Ponle la otra mejilla, dice la palabra. It says, give him the other cheek. That's what the word says. Are we really going to do that? ¿Realmente vamos a hacer eso? Exactamente. Exactly. A eso vengo. That's what I've come for. La pastora Nancy habló en una ocasión de un testimonio de ella, Pastor, one time, Nancy, on one occasion, she gave one of her testimonies en donde una mujer where a woman, no paraba de hablar de su matrimonio. she wouldn't stop talking about her marriage. Cuando ellos, la pastora Nancy y el doctor Dufresne se casaron, When Pastor Nancy and Dr. Dufresne got married, tienen una diferencia de 20 años, they have an age difference of 20 years. similar a la del pastor Eduardo Urrea. It's similar to Pastor Urrea's marriage. Y cuando se casaron, hubo muchas personas que no estuvieron de acuerdo, When they got married, there was a lot of people that were not in agreement with that. igual que nosotros. And just like us. Y resultó que esta mujer era muy insistente, muy vocal, muy It resulted this woman was very muy insistent. entrometida en lo que no le importaba. She was so much into what Metiche, was none of her business. She was nosy. indiscreta, esa es la palabra correcta. Gracias, mi hermana. Indiscreet. That's the correct word. Thank you, sister. Y no paraba de hablar y no paraba de hablar y no paraba de and she hablar. wouldn't stop talking and she wouldn't stop talking. Y llegó un momento en donde esa mujer le habló a la pastora Nancy There came a moment when that woman called Pastor y Nancy le pidió prestado algo. and she asked her to borrow something. Y la pastora Nancy, si hubiera andado en la carne, And Pastor Nancy, if she would have been walking in the flesh, le hubiera dicho que no. she would have told her no. Estamos hablando de ponerle otra mejilla, ¿ok? We're talking about giving the other cheek. Pero But ella, por el Espíritu, by the Spirit, she actuando honorablemente, acting honorably en amor, in love, agarró lo que le pidió prestado, she grabbed what she asked to borrow. agarró la caja, She grabbed the box. lo envolvió. She wrapped it up. Y cuando lo estaba envolviendo, And when she was wrapping it up, el Espíritu de Dios the Spirit of le God puso en el Espíritu a ella put in her spirit que fuera y agarrara un anillo muy especial para ella for her to go and grab a very special ring for her. y que lo agarrara y lo pusiera en la caja And then she take it and place it in the box como un regalo, no como un préstamo. as a gift, not as a loan. Wow. ¿Qué hubieras hecho tú en su lugar? What would you have done in her place? No oigo, no oigo, no oigo, no oigo, no oigo. I can't hear him, I can't hear him, I can't hear him. Estamos hablando de poner la otra mejilla. We're talking about giving the other cheek.
ese fue el último, cuando esa mujer recibió el paquete, When that woman received the package, fue el último día it was the last day que habló mal de la pastora Nancy y del doctor Dufresne. that she spoke badly about Pastor Nancy and Dr. Dufresne. Wow. Amen. Las acciones de ser honorable, The actions of being honorable. las acciones de andar en el The espíritu, actions of walking in the Spirit. las acciones de vivir activamente en el fruto del espíritu. The actions of living actively in the fruit of the Spirit. Porque seamos sinceros, Because let's be sincere. estamos creyendo a Dios We're believing God por milagros, por prodigios, por maravillas. for miracles, for signs, for wonders. Estamos creyendo en Dios de que la lluvia postrera sería mayor que la primera. We're believing in God that the latter rain would be better than the first. Y todo esto es palabra. All of this is the Y word. todo esto es correcto. And all of this is correct. Pero si una persona no es honorable, But if a person is not honorable, si una persona no fluye activamente en el fruto del Espíritu, if a person doesn't actively flow in the fruit of the Spirit, si una persona no vive y ejecuta la vida del Espíritu, if a person doesn't live and execute the life of the Spirit, va a venir la lluvia postrera. the latter rain will come. Va a venir, It's going to come. pero tu vida no va a ser afectada. But your life is not going to be affected. Porque la lluvia postrera tiene que venir, Because the latter rain has to come. pero tú no vas a estar involucrado dentro de esa lluvia postrera. You're not going to be involved inside of that latter rain. ¿Por qué? Por la actitud. Why? Because of the attitude. Entonces, queremos experimentar y vivir So that las preciosas y grandísimas promesas que están escritas en la palabra. we want to experience and live the promises that are written in the Word. Tenemos que, por así decirlo, posicionarnos. We have to say, to say it this way, position ourselves. Es como, ¿cómo se llaman? Los water hydrants. It's like the Los de esos donde conectan las bomberas, la toma del agua. it's where the fire Los rojos. ¿Son rojos que connect no? the water, those red Amarillos. ones. ¿Cómo se llaman en español? Hidrantes de agua. Hidrantes. De agua. Hidrantes de agua. Water hydrants. ¿Sí sabemos cuáles son? Do we know what those are? Tomas de agua. Water hydrants. ¿Qué? Los bonitos amarillos. ¿Qué es lo que se requiere para que, porque los a diario cuántos vemos? On a daily, how many of those do we see? O sea, hay en lugares estratégicos de todas las ciudades hay. They're placed in strategic places throughout the whole city. Amén. Sí. Pero no vemos que constantemente los estén usando todo el tiempo. But we don't see that they're constantly using them all the time. No hay un fluir de agua constante a través de ellos todo el tiempo, si no, pues no hubiera suficiente agua, ¿no? There's not a constant flow of water coming out of them, and we wouldn't have enough water. Pero ¿qué se requiere? But what is required? El conectar. To connect it. Hay una conexión que se requiere There's a connection that is required. y luego viene la manguera y se conecta la manguera a ese conector. And there comes the hose, and you connect it to that connection. ¿Y luego qué sucede? And then what happens? Le abren la llavecita They open the valve, y sale el chorro de agua. and the water flows out. Amén. Amen. Así es, por así decir, la dimensión del espíritu. That's how it is, for to say it this way, the dimension of the Spirit. Pero tenemos que estar conectados We have to be connected a esa fuente. to that fountain. Y para estar conectados a esa fuente, And in order to be connected to that fountain, necesitamos tener ese carácter del espíritu. we have to have that character of the Spirit. Porque si no, va a explotar. Because if not, it's going to explode. No soporta por así decirlo, el carácter natural. It does not support, to say it this way, the natural character. No soporta el fluir del espíritu. It doesn't support the flow of the Spirit. Entonces,
tenemos que tener ese carácter regio We have to have that correct attitude. de que no pasa nada, dice el pastor. Nothing's going to happen, pastors say. No te preocupes por nada. Don't worry for nothing. Es un carácter que necesitamos constantemente. It's a character that we constantly need. ¿Sí entendimos? Did we understand that? Ok, dice, versículo 6, al dominio propio perseverancia y a la perseverancia piedad. To self-control perseverance, to perseverance godliness. Y a la piedad fraternidad To godliness brotherly kindness. y a la fraternidad amor. And to brotherly kindness love. Pues estas virtudes, For if these things are yours, ¿cuáles virtudes? Todas las anterior. which virtues? All of the ones that are named Y no before. solamente son esas, Not just those. está el fruto del Espíritu, It's the fruit of the Spirit. está el honor. There's honor. Amén. Amen. Dice, pues estas virtudes al estar en vosotros y al abundar, For if these virtues are yours and abound, están en vosotros. they are in us. Hay una constancia de There's a estar en nosotros consistency of being in us. y abundan, And they abound. abundan, They abound. abundan, They abound. abundan, They abound. poniendo la otra mejilla. Giving the other cheek. En el Antiguo Testamento era ojo por ojo y diente por diente. In the Old Testament, it was an eye for an eye, a tooth for a Y tooth. muchos desearían estar en ese tiempo. And ahorita. many desire to be in those times right now. Pero gracias a Dios But thanks be to God que no estamos en ese tiempo. that we're not in that time. Y tenemos que ser practicantes And we have to be doers en abundar en ellos. and abound in them. Dice, no os dejarán ociosos. It says it will not leave you unfruitful. Esas virtudes Those virtues, no te van a dejar estar ocioso. they're not going to leave you to be unfruitful. Hace unas semanas A few weeks ago, hice unas compras en Amazon. I bought some things on Amazon. Compré unos calcetines para el pastor. I bought some socks for Pastor. Y compré ¿cómo se le llama? Vemos otra vez. And I Es un bought- aparato así, It's a device like this. en donde tiene una luz violeta It has a violet light. y se le arriman las moscas, los mosquitos, los insectos. And then the insects come close to zzz. it. Bug zapper. Bug zapper. ¿Cómo se dice en español? Un mata insectos. Mata insectos. Ahí está. Fácil, un mata insectos. Yes. Gracias. Pues esas dos cosas compré. I bought those two things Porque adentro de la casa tenía una matita de basil. because I had a little plant of basil. basil plant. Albahaca. ¿De albácar Oh, o albahaca? Albahaca, ¿no? Albahaca. Yeah, basil. Albahaca. Bueno, y se crearon muchos mosquitos y había mosquitos en toda la casa. So then we got a lot of mosquitoes, and there was mosquitoes all through the house. Entonces compré esos dos artículos. So I bought those two articles. Los calcetines le quedaron muy chiquitos al pastor. And the socks were they didn't fit Pastor. They were too small. Y por lo tanto tuve que comprar unos más grandes Therefore, I had to buy some bigger ones. y tenía que regresar los calcetines más pequeños. And then I had to return the socks that were too small. Y como casi se acabaron los mosquitos And then the little fruit flies almost were gone. y para las moscas como que no me funcionó muy bien, And it didn't really work very well for the flies. dije lo voy a devolver. So I said, I'm going to return it. Y empecé el proceso para devolverlo I began the process of returning them. y los empaqué de regreso. I packed them for the return. Y la semana pasada salí a la tienda Last week, I went to the store. y los iba a ir a devolver. I was going to go return them. Se nos hizo tarde And then it got late on us. y el pastor tenía hambre And Pastor was hungry. y ya no fui a la tienda a devolverlos. And I didn't go to the store to return them. Entonces se quedaron en el carro. So then they stayed in the car.
no sé qué día ahora en la semana, en estos días, es como un par de días, salimos íbamos a salir, I don't know, but which day? But this week we creo went. que fue el martes, I cuando think- veníamos a la iglesia. I think it was Tuesday. We were gonna go out when we came to church. Y iba a jalar la puerta del carro I was gonna pull the car door open, y la sentí como que estaba abierta la puerta. and I felt as if the door was already open, Y se me hizo raro. and I thought that was weird. Y ya vi la puerta de enfrente, And then I saw the other front door. a ver si estaba cerrada o no. I looked to see if it was closed Y ya, porque como la otra estaba abierta, no se veía si sí estaba o no estaba. because the other one was open. You couldn't tell if, Y ya, if it was jalé open la or not. puerta y estaba abierta. I pulled the door. It was also open. Y en eso me acordé. And then I remembered. Dije, no, perdón. Y luego ya vi que estaba la cosa de en medio estaba abierta I saw that the center console was also open, y estaban los Kleenex a un lado. and the Kleenex were put us on the Y side. ya me puse a ver todo el carro, todo estaba bien, no faltaba nada. I began to inspect the whole car. Everything was good. Nothing was Um, missing. Y luego ya después, al rato, me acordé y dije, los paquetes. And then a little time afterwards, I remembered the Y packages. dije, tal vez estaban en el otro carro porque me asomé y no estaban en el rojo. Well, maybe they were in the other car because I looked in the red one. They weren't in that one. Me asomé en el otro carro y no estaban los paquetes. I looked in the other car, and the packages were not there. Entonces resultó que la persona que abrió el carro So it resulted the person that opened the car se llevó los dos paquetes. took both packages. Yo hubiera podido I could have actuar acted exageradamente, exaggerately, rencorosamente, angrily, cruelmente, cruelly, egoístamente, selfishly, mezquinamente, mean, negativamente. negatively. Básicamente pude haber andado en la carne Basically, I could have been walking in the flesh, y pude haberme enojado and I could have gotten angry, y pude haber hecho muchas cosas. and I could have done a lot of other things. Pregúntame, ¿qué fue lo que hizo, pastora? Ask me, what did you do, Pastora? Hasta el día de hoy continúo orando por esa persona que se los llevó. To this day, I continue praying for that person that took it. Y en vez de enojarme, Instead of getting upset, sí, a ver si le quedan los calcetines. this is, well, let's hope that those socks fit them. Pero a lo que me refiero es que de algo malo que sucedió, What I'm referring to is that something bad that happened, lo torné en algo bueno. I turned it into something good. Y ahora ese suceso que el diablo planeó para algo malo And now that event that the devil planned for something bad se convirtió en algo malo para él. became something bad for him. ¿Por qué? Why? Exactamente, es como lo que sucedió con Jesús It's like what happened with Jesus cuando dijo, vamos a matarlo. when they said, let's kill him. ¿Pero qué sucedió? But what happened? Lo mataron, pero hubo una multiplicación de muchos Jesuses. They killed him, but there was a multiplication of many Jesuses. Entonces, es la perspectiva So it's the perspective de cuando actuamos en el Espíritu that when we act in the Spirit y actuamos con honor, and we act in honor, que las cosas cambian, that the things change. como con el ejemplo de la pastora Nancy. Like the example of Pastor ¿Qué Nancy. sucedió con esa mujer? What happened with that woman? Con una acción de bondad, de amor, de compasión, With an action of kindness and compassion, esa mujer se cayó that woman was silenced y jamás volvió a hablar. and she never spoke again. ¿Pero qué fue? But what was Vio it? el testimonio del corazón de la pastora Nancy. She saw the testimony of Pastor Nancy's Y heart. eso fue lo que habló a su corazón y a ella la hizo cambiar. And that's what spoke to her heart, and that's what made her change. ¿Cuántas veces tú y yo tenemos la oportunidad de actuar en amor, How many times do we have the opportunity to act in love, de actuar en gozo, to act in joy, para que esa persona vea lo que se puede lograr en la dimensión del Espíritu? so that that person can see what can be achieved in the Spirit? Pero ¿cuántas veces no lo hemos hecho? But how many times have we not done that? Amén. Amen. Entonces, tenemos que aprender We have to learn a actuar y andar en el Espíritu to act and walk in the Spirit y tomar mano de ese dispensador
and take hold of that O sea, dispenser. es una vida activa en el Espíritu. It's an active life in the Es una Spirit. vida activa en practicar el honor, It's an active life in practicing honor. la honorabilidad. To be honorable. Soy honorable. I'm honorable. Este es quien soy yo. This is who I am. Todos tenemos oportunidades de practicar la carne. We all have an opportunity to practice in the flesh. ¿O tú no? Or not you? Todos. All of us. Brother Marcus, has Sister Betsy ever made you very, 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 very mad? Hermano Márquez, ¿te ha hecho muy enojado la hermana Betsy? ¿Te ha enojado mucho? Okay, or just very mad? ¿O solamente un poco, mucho? Okay. Pues, Hermano Esquivel, o mejor, pues si no, mejor usted, hermano Esquivel, Brother Esquivel, ha hecho su esposa Rita, a usted lo ha hecho enojar mucho, mucho, mucho. has your wife Rita ever made you very, very angry? Tal vez una o dos veces. He said maybe once or twice. Well, that's what I'm referring to. That's what I'm asking. Eso es lo que estoy I want refiriendo. honest answers. Estoy preguntando, quiero las respuestas honestas. Hermano Virgilio, Brother Virgil, lo ha hecho enojar su amada esposa has your loving wife made you very upset? algunas veces. Sometimes. Si me preguntas a mí también. If you ask me too. Ahora déjeme preguntarle, hermana Rita, Now let me ask you, Sister Rita, aunque sé que sí sucedió una vez. even though I know it happened one time, ¿Lo divorció? did you divorce him? Y ese no, pero no lo divorció porque lo hizo enojar. You didn't divorce him because he made you mad, Hermano Virgilio, Brother Virgil. divorció a su amada esposa porque Sí. lo hizo enojar. Did you divorce your loving wife because she Brother made you Marcus, upset? did you divorce your lovely wife because she made you mad? Did you divorce your beautiful wife because she upset you? ¿Viste las respuestas? You see the answers? Si me preguntas a mí, yo tampoco todavía estoy con él. And if you ask me, I didn't either. I'm still with him. Aunque me haya hecho mucho enojar. Even though he's made me very, very, very angry. Y viceversa también, no está aquí. And vice versa as well. He's not here. No se puede defender como aquí. He can't defend himself like right here. ¿Lo digo o no lo digo? Should I say it or not? ¿Por qué personas se enojan Why do people get angry y se van de la iglesia? and they leave church? Básicamente, se divorcian de la iglesia Basically, they get divorced from the church porque algo los hizo enojar. because something made them angry. That's Porque good. algo los ofendió. Because something offended them. Son asociaciones divinas. These are divine associations. ¿Cuántos años tienen de casados? How many years have you been married? 43 años de casados. 43 years married. Hallelujah. 43 años y con el mismo. 43 years and with the same man. Aunque lo haga enojar, Even though she makes him angry. y no está el pastor. And pastor's not in here. A lo que me refiero es que para las cosas espirituales What I'm referring is that for spiritual things, hay una indiferencia. there's an indifference. No hay una honorabilidad. There's no honor.
que se le tiene que dar a las cosas que pertenecen al Espíritu. that has to be given to the things that pertain to the Spirit. Hay un carácter en el Espíritu There's a character in the Spirit que muy poquitas personas están ejerciendo el tipo de carácter del Espíritu. that very few people are exercising the type of character of the Spirit. Que hay cosas que te prenden There are things that turn you on. y te hacen hacer cosas They make you do things que después lamentas. that later you lament. Pero ya hablaste, But you already spoke ya them. afectaste a los que están a tu alrededor. You already affected those that are around you. Y es eso a lo que tenemos que aprender a refrenar En la la- carne. That's why we have to learn to refrain from the flesh. Porque en un matrimonio sí How come in a marriage you can? Yes. y en la iglesia no. Para Pero- las cosas que pertenecen al Espíritu no. But not for the church, the things that Porque pertain no to the hay Spirit. esa No. honorabilidad. Because there's no honorability. Porque no se tiene la iglesia en el lugar que se debe de tener. A Dios en el lugar que se debe de tener. Because they don't have the church the place it should have, and God the place that He should have. Y aquí abarcamos todas las cosas que pertenecen a la vida como hijos de Dios, And here we cover all of the things that pertain to the life a as las children of God, responsabilidades que tenemos. to the responsibilities that we have. El ser honorables en llegar temprano, To be honorable in getting here early. ser honorables en cómo nos vestimos, To be honorable in how we dress. ser honorables en cómo servimos, To be honorable in how we serve. ser honorables en los diezmos, To be honorable with the tithes. ser honorables en las ofrendas, To be honorable with the offerings. ser honorables cómo lo hacemos, To be honorable cada in una de estas cosas. how we do each one of these things. O sea, hay muchas cosas que abarca There's a lot of things that this covers que no, la mayoría de las veces no se tocan. the majority of the time we don't touch ¿Por these qué? things. Para que la gente no se ofenda. Why? So that people don't ¿Por become qué? Porque offended. el tipo de honorabilidad no es el tipo de honorabilidad que la palabra habla. Because the type of honor is not the type that the word talks about. Porque la honorabilidad que está dentro de muchas iglesias es es el nivel de honorabilidad del mundo. Because the honors inside the churches is the level of the honor that's of the world. Ya llegó el pastor. Pastor got here. ¿Quieren que le pregunte, pastor? You want me to ask you, Pastor? ¿Hay alguna ocasión donde su esposa lo haya hecho mucho enojar? Is there an occasion where your wife has made you very, very angry ¿O que te haya hecho mucho enojar nomás? or just very angry? He says, no, Sí hay. there is. Amén. Amen. Pero él a mí sí me hace enojar. But he makes me angry. O sí me ha hecho enojar, Or vamos a he ponerlo así. has made me angry. Let's put Está el it that way. dispensador en acción, amén. And the dispenser's in action. Ya, más antes, And more before. cuando no había la madurez, el crecimiento espiritual. When there was no maturity or spiritual growth. Aleluya. Hallelujah. Vale más que ya no diga nada. It's best for me not to say anything else. Pero Dios es bueno But God is good. y Dios espera de nosotros And God expects us. ese carácter He expects from us that character, que es del Espíritu. which is of the Spirit. ¿Qué fue lo que expresaste ayer, pastor? De los niños espirituales, What did you express yesterday of the spiritual babies? de la inmadurez. About immaturity? Básicamente se refería a que un niño espiritual tiene un cierto comportamiento, Basically, he was referring to that a spiritual baby has a certain behavior, pero tiene un comportamiento. but he has a behavior. Y ese comportamiento tiene que crecer y tiene que madurar. And that behavior has to grow and mature. Pero aquí no estamos hablando de niños. But here we're not talking about babies or Ya children. hay una medida, ya hay There is- una estatura. There's a measure and a Y stature. debe
bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra.